que me contéis, o sea, como recopilar, ¿no? Todo lo que ha pasado y cómo lo habéis vivido, etcétera, etcétera. Principalmente este proceso es el de las Carolinas, de que se adquiere el solar y tal, pero antes de llegar ahí, o sea, que me contéis también, por ponernos en situación, cómo llegáis vosotras a Entre Patios, y por qué, y qué os encontráis cuando llegáis, y en qué momento decidís cómo meteros en un proyecto como este, en fin. Es que nosotras ni llegamos a Entre Patios, llegamos a un proyecto de cohousing que no tenía ni nombre. Claro. Entonces, o sea, que era esto, pero... O sea, que debería coincidir con lo que han contado María y Pedro, por ejemplo, pero si no, no pasa nada. Cuéntame. Yo creo que fue como en el 2011, ¿no? Por ahí, no, o 2013. Bueno, como 5 años. Sí, que yo lo que me acuerdo que fue así como que se iba hablando, sobre todo Nacho, que estaba con otro grupo de colegas de él, que ya venían de otra idea, que se llamaba Cobijo, ¿no? ¿No? No, era bueno, otro nombre, pero bueno. Era otro nombre, era otro proyecto así de, bueno, de cooperativa de vivienda, y habían tenido como un impulso primero, pero bueno, por algo no había cuajado, y entonces de repente vuelven a insistir con eso, y yo me acuerdo que nos convocan ahí, como lo venían comentando, pero en un momento nos convocan a una reunión entre colegas, donde también iban a estar este otro grupo de colegas que yo, por ejemplo, de Nacho, que yo no conocía, y sí que me acuerdo de esa primera reunión de, bueno, contarnos que la idea era pues pensar en una vivienda colectiva, de derecho de uso, y entonces ahí es donde conocemos a Iñaki también. O sea que éramos un grupo más de colegas de ecologistas o de un ámbito así de más colegas, y que nos sumamos a otro grupo que eran como más colegas de Iñaki y eso. Y ahí es donde se empieza otra vez con esta idea de, bueno, cómo podríamos hacerlo y qué sería, qué tipo de asociación o de grupo, y la cooperativa y qué tipo de cooperativa, ¿no? Sí, también, o sea, se pensó sobre todo porque era justo, sí, 2011, ¿no? Cuando estalla la burbuja inmobiliaria y caen los precios del suelo en Madrid, y la gente que había intentado en su momento hacer una cooperativa de vivienda, eran jóvenes e intentaban que ese tipo de cooperativa de vivienda en cesión de uso fuera cedido el suelo por el Ayuntamiento de Madrid, en su momento, que ni de coña evidentemente, y solo quedaba la opción de un privado, de comprar por lo privado el suelo, ¿no? Y se veía como una brechilla, un espacio ahí como de oportunidad para poder comprar más o menos de forma viable un solar para poder construir ese tipo de proyectos. Y fue, yo creo que Iñaki y algunos otros colegas arquitectos, junto con Nacho y gente que había estado en esa idea de cooperativa anterior, el decir, venga, aprovechémoslo y nos ponemos manos a la obra. Primero un proceso así como pensar sí, de manera colectiva cómo puede ser el proyecto, con sesiones temáticas, ¿no? Bueno, pues íbamos abordando en cada sesión un tema, la participación o la generación de grupo, en otro puesto el tema también como de energías, de materiales, construcción, de suelo, ¿no? de identificar qué zonas de suelo por donde podríamos vivir. O sea que fuimos abordando ahí como temas que tendríamos que tener en cuenta para este proyecto, ¿no? De construir una cooperativa de cesión de uso, y pues leyendo y abordando este tema por sesiones, ¿no? Y a la vez también pues dando una vuelta al nombre que salió Entre Patios, viendo un poco la comunicación de esos primeros talleres, ¿no? O sea, eso fue lo primero, ¿no? Y sobre todo de aprendizaje también para muchas, porque había muchas que lo de derecho de uso no sabíamos, o lo de la idea incluso, de que no fuera privado, de que no fuera... Entonces ahí pues sí que era también una cosa bastante formativa, ¿no? Porque pues antes de lanzarnos también todas teníamos que estar como... Y también de la parte ecológica, ¿no? Que eran como dos patas que iban muy juntas, lo de lo social y lo ecológico, y hacía falta más formación y enterarnos mejor de qué iba, porque, bueno, era básico para poder de ahí empezar a impulsar. Y yo creo que fueron así, porque también las primeras fueron como de investigar, de averiguar, de tratar de tener más información y de compartirla en ese grupo, y a partir de ahí eso, fuimos... Bueno, haciendo como más redonda la idea, y ahí empezaron también sí las divisiones un poco de grupitos. Bueno, algunas investigamos alguna cosa o nos encargamos
de las búsquedas de los solares y entonces y ahí empiezan a aparecer también muchas cosas que no las teníamos ni pensadas y que teníamos que pues ir incorporando a la idea y trabajarlas y a partir de ahí pues sí, y una vez se fue el nombre, entonces a partir de una dinámica también muy chula que hicimos pues salió el nombre y entonces la parte como más del logo y ahí creo que se empezó a montar algo como bastante más concreto de las primeras reuniones que habíamos ido como para a ver qué es esto y qué hacemos. ¿Y cómo surge el nombre? Fue como una lluvia de ideas, o sea que cada cual se traía su idea de nombre de la posible cooperativa y lo pusimos en común, pues los nombres que se nos habían ido ocurriendo, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo, pues sí que estaba pues el caso Plon. Claro, fue como una idea y que teníamos que después dar un poco de, bueno, qué significaría, ¿no? Lo que estamos, y como, bueno, o cómo nos gustaría, creo que también era una de las claves, bueno, dónde nos gustaría vivir, y entonces sí que salía el tema, bueno, con mucha planta, con mucho verde o con mucho espacio para compartir y para jugar, y entonces ahí creo que también salía lo de los patios y muchos patios, y fue como una mezcla de distintas palabras y cosas que salió, y creo que esa fue la que, el del caso Plon no sabía. Es que quedó como finalistas, o sea, había varios nombres como finalistas. Lo que pasa es que, claro, creo que después pensamos un poco más para allá, hemos dejado algunas claves, algunas cosas como caso Plon. A mí es que me gustaba ese nombre, entonces yo aposté por él, entonces se quedó ahí atrás. Pero bueno, es verdad que es más vendible entre patios. Entre patios nos parecía como más... Así que nada, sí, y así fue la entrada y un poco la construcción, ¿no? Contábamos con una ayuda externa también para la búsqueda de suelos porque era como bastante grande, ¿no? Aunque hubiéramos organizado como por grupos el pateo más o menos de todo el distrito de Arganzuela, que era donde queríamos vivir, pero bueno, pues muchas veces se nos escapaban solares que podían estar disponibles y bueno, pues contábamos con una ayuda externa para la búsqueda de solar y ver en qué situación estaban los solares. Claro, cuando fuimos dándonos cuenta que había mucha información o cosas que se nos escapaba a poder analizarlas solas y ir al registro podíamos ir y ver en qué situación estaba determinado solar, pero igual contactar con quién llevaba ese solar, o la dueña o el dueño o el ayuntamiento. Entonces eso ya era más complejo y bueno, y ahí también fuimos viendo que, pues eso, que si eso iba a ser algo importante y grande, también necesitábamos. Ahí entra, entiendo, Lógica Eco. No, es previo. Bueno, vale. Porque sí. la persona esta no era de Lógica Eco. ¿Cómo se llama? Gonzalo, ¿no? Gonzalo. No, yo creo que no, que vino más, creo que por Iñaki, no me acuerdo bien, pero él empezó a ayudarnos un poco con la parte del solar y yo creo que ya después sí el próximo paso... Cuando encontramos el solar en General Laci, que fue como el primer solar que vimos, que tenía un precio, bueno, más o menos aceptable y además estaba muy bien localizado, pues fue cuando empezamos ya a construir el proyecto sobre General Laci y cuando se incorporó también Lógica Eco, porque bueno, existía la posibilidad de que al menos una planta pudiese ser las oficinas de Lógica Eco, ¿no? Entonces ya se incluyó como parte del proyecto y a la vez ya también de manera paralela como gestor, ¿no? de programas. Eso sí, y ahí fue pues como aterrizar, ¿no? La primera propuesta en general, así como aterrizar todo esto que habíamos ido hablando, debatiendo un poco ahí en el aire sobre ese solar. Y ahí, bueno, de todo lo que habéis contado de momento me interesan dos cosas. Primero, la de General Laci, ¿cómo vivisteis eso? Conozco un poco la historia, pero ¿cómo vivís lo que pasa ahí? Antes de eso, cuando se constituyó el grupo, uno de los pilares sobre los como fundamentales que se ponen es la cuestión del derecho de uso, ¿no? Y ahí, como has dicho, hay una parte también incluso de conocimiento de qué era, ¿no? Entiendo que la gente que estabais, como aprendéis incluso lo que es y tal. Y hasta donde sé también es una de las cosas que hace que gente que estuviera en ese momento se salga. O sea que es como es algo bastante constituyente. Sí, sí. ¿Cómo lo vivís eso vosotras? O sea, esa cosa, como si no, incluso no conocíais el concepto, esa cuestión de la propiedad, de la casa no va a ser mía, ¿eso cómo lo vivís? Yo creo que estábamos bastante seguras. O sea, yo la verdad no conocía en profundidad cómo funcionaba, pero enseguida cuando saqué como idea pilar, creo que, bueno, que no habíamos, yo creo que no teníamos muchas dudas de que era la opción que queríamos y que íbamos a mantener que ese era
uno de los pilares fundamentales que hacía de este proyecto algo diferente también. Y por sobre todo porque además, a mí personalmente, era lo que en ese momento te daba una seguridad de decir, es que es otra cosa. O sea, si yo me tengo que plantear vivir, o sea, un proyecto que sea comprarme una casa, pero con un sistema de propiedad privada, y probablemente no lo hubiera hecho ni hubiera podido, porque lo que implica tener una hipoteca y todo eso vos sola, con una situación económica muy inestable y laboral también, ¿no? Que no sabes. Entonces yo creo que no me lo hubiera planteado, y este modelo es otra cosa. Entonces para mí esa seguridad, que es una cooperativa, es un apoyo mutuo, era algo básico para decir, es que esto es distinto, y en realidad es lo que queremos. Entonces sí, yo creo que, o sea, eso, como que las cuestiones así más atractivas del proyecto, pues aparte de compartir zonas comunes que en un edificio no se comparte, o el que sea una construcción bioclimática con energías renovables y que sea la antítesis de los edificios en los que estamos viviendo, pues el tema de la cesión de uso y de romper con la propiedad privada y optar a, pues igual que muchas cosas las hacemos de manera colectiva, ¿no? Tanto en ecologización, en las cooperativas de consumo, pues muchas de las decisiones que tomamos en la vida y muchas de las cosas que hacemos las hacemos de manera colectiva porque consideramos que es más potente y nos sentimos como más, bueno, como creemos que es más coherente con lo que estamos, con lo que pensamos y como creemos que nos tenemos que organizar, ¿no? Entonces, pues esto era o sea, llevar esa coherencia a la parte de la vivienda, ¿no? Es decir, pues vamos a vivir también, en vez de un sistema de propiedad privada o en un alquiler de alguien también que puede especular o lo que sea, hacer lo que quiera con ese piso, pues vamos a dar el paso para que sea una propiedad colectiva, ¿no? Y eso te rompe cosas de la cabeza del tema de propiedad, y por eso hay determinadas personas que cuando no se plantea, bueno, tienes tu cuota inicial, que cuando sales te devuelven esa cuota inicial, más o menos intereses, pero tu cuota mensuales, que es esa cesión de uso, no se te va a devolver. Y es como que no se me va a devolver si yo estaba pagando ahí mes a mes. Entonces es como, pues claro, porque es la cesión de uso y es colectivo y eso no se devuelve, ¿no? Entonces también ahí había como debates, ¿no? De decir, ya, pero tú imagínate, claro, es algo que a los 30 años, cuando ya hayas pagado el crédito y tal, claro, piénsate tú a los 30 años qué va a pasar, pero bueno, nos ponemos que han pasado los 30 años y ya has pagado todo el crédito y por tanto no es necesario tener esa cuota mensual que tenías en un momento dado, ¿no? O antes. Y puede entrar gente nueva que ya se encuentra con un proyecto montado y además no tiene que pagar esa cuota, ¿no? Porque hay mucha gente que veía ahí, pues eso es muy injusto, pues siempre tiene que devolver parte porque esta gente entra con un proyecto ya montado. O sea, claro, todo es precisamente ese sistema de propiedad, como no entra en nuestra cabeza porque estamos acostumbrados a ese tipo de propiedad, pues claro, genera muchas inseguridades y muchos debates. Nosotras, yo creo que en cuanto se planteó esto, casi que, pues vale, pues vete a saber qué pasa dentro de 30 años, uno, y dos, pues ya veremos cómo lo solucionamos, pero en principio esta es un poco la propuesta más coherente con cómo queremos vivir, ¿no? Y qué es lo que queremos poner en práctica y que se vea y que se demuestre que hay otras formas de vivir, ¿no? Y la parte de General Laci, o sea, sé la historia, ¿no? De que hay allí, de que casi, y además pasa porque lo levantan en el último momento y tal. ¿Cómo vivís eso dentro? Bueno, yo creo que estábamos como muy ilusionadas porque veíamos en eso ya algo mucho más concreto. Al mismo tiempo también creo, por lo menos yo tenía la sensación de, claro, empezaron a surgir muchas cosas, o sea, no sé si problemas, pero cosas que nos bajaban y nos aterrizaban bastante, ¿no? Pero hay que empezar a ver esto del banco, que la hipoteca, que las negociaciones con los propietarios y entonces cada vez era como más complejo todo y entonces al mismo tiempo que la ilusión te daba como una adrenalina de estaremos haciendo, esto estará bien, estaremos haciendo. Y entonces, bueno, y ahí teníamos una situación muy distinta a la que tuvimos con las Carolinas, por ejemplo, que fue el hecho de que necesitábamos gente. Y entonces era casi en ese momento nuestro principal desafío, porque bueno, la negociación con los propietarios iba en paralelo, pero era un solar muy grande y nosotras no éramos muchas. Y entonces para hacer realidad eso era que necesitábamos mucha más gente de la que éramos.
y era vender un proyecto que estaba recién salido y que teníamos y que dimos muchas charlas y muchas reuniones informativas, pero claro, esa es además vender a la gente y que todas tenemos muy incorporado lo de la propiedad privada y entonces era muy difícil. Entonces no era que la gente estaba súper entusiasmada, o sea, sí que venía poco a poco más gente a interesarse y lo veían muy chulo, pero era una cosa de me lo voy a pensar, igual no para pero para próximos, porque también decíamos, la idea no es este único edificio, la idea es que esto se vaya reproduciendo con otros solares, este puede ser el primero y acá podemos plasmar todo lo que estuvimos trabajando, pero la idea... Entonces había mucha gente que decía, es que mi situación ahora no me lo puedo plantear ahora, entonces me lo planteo. Y entonces así cada vez era como... Ese yo creo que fue la situación como más nerviosa en ese momento, hasta que vino el problema en sí con la propiedad, ¿no? Y con el otro grupo que viene y... Aún así, yo creo que la parte final ya cuando más o menos sí que se había llegado a un acuerdo con los propietarios, como que veíamos que al pegar el tiro final, como que ya lo teníamos ahí, como que ya se materializaba el proyecto, sí que vino bastante gente y sí que cubrimos todos los... O sea, como vimos que cuando la gente ve que la cosa tira, o sea, cuando le queda así un poco bueno, todavía queda gente, claro, bueno, pero esto está un poco en el aire, bueno, pero cuando ves que la cosa se materializa y que el proyecto tira, se suben al proyecto bastante gente, se subió y se completó... No estaba todo completo, pero habíamos decidido igual tirar, porque bueno, decíamos eso, que si ya salíamos, digamos, a concretar el proyecto, enseguida se cubrirían. Pero ese proyecto, el solar era más grande, entonces ahí teníamos la parte de los locales y bueno, y toda la idea también de pues acá estaría alguien como Lógica Eco o como ecologistas o bueno, que era otra gestión, pero claro, nunca llegamos tampoco a, yo creo, ¿no?, a tanto detalle de eso, porque ahí justo fue cuando pasó lo que pasó y al final, en realidad yo creo que después nos quedamos con la duda de qué hubiera pasado con nosotras también, porque también los propietarios y la Sareb hicieron ahí un negocio con el precio del solar, con lo cual nosotras después dudábamos si podríamos, o sea que igual hubiéramos llegado hasta ahí a tener que sentarnos y firmar y hubiéramos tenido que decir que no, porque era un valor que yo creo que ya no manejábamos, la propuesta que nos enteramos después que les hicieron a... Independientemente del dinero, o sea, vamos a imaginar que la cantidad os vale tal, pero como grupo, en el punto en el que estaba el grupo y la comunidad en ese momento, a todo lo pasado, ¿os alegráis de que lo saliera? Yo es que soy incapaz ni de alegrarme ni... Pero me refiero, ¿creéis que se hubiera salido adelante? Yo creo que probablemente no. ¿Pillaba a la comunidad, al grupo, al proyecto demasiado verde o joven como grupo o no? Pues yo no sé si como grupo, es que luego también los ritmos de maduración del grupo lo va imponiendo la realidad y la necesidad, y claro, la necesidad que tienes de tomar decisiones. Yo creo que sí, que en realidad hubiera sido como el mismo proceso que hemos tenido ahora con las Carolinas, más acelerado, probablemente con mucho más trabajo, porque hasta aquí llegamos con todo un trabajo de todos estos años, ¿no? Y ahí recién empezábamos, pero creo que hubiéramos sido capaces igual de haberlo podido gestionar. Era un buen grupo y éramos mucha gente. Yo creo que hubiera estado bien. Sí, sabe que nos gustaba mucho sola. Para nuestra casa. No, es verdad que hubiera habido más conflictos, más tensiones y más problemas, pero sí, ¿por qué no? O sea que... Sí, hubiera habido mucho más trabajo, porque yo creo que después... El lugar donde dijimos hace años, porque de hecho había sido esto hace por lo menos un par de años anteriores, que habíamos dicho, ¿ves? Por ejemplo, en este barrio no vendríamos a vivir. No vendríamos a vivir. Entonces fue una cosa de, tenemos que decirnos, y sí que lo estuvimos como... Y hubo gente más categórica en el, es que no quiero irme aquí a vivir. Claro. Entonces, y bueno, eso pues fue una charla ahí... del grupo, por lo menos del grupo, así que ya veníamos de la siguiente. De decir, esto no tiene sentido, por ejemplo, si la mitad del grupo decide que no porque no le mola, porque también podría pasar, que en realidad no te gustaba el barrio. Nosotras siempre tratamos de que fuese una zona, pero claro, la condición de que hubiera disponibilidad la teníamos siempre ahí. Lo que pasa que con Lassi empezamos con algo súper guay, porque era exactamente donde buscábamos más o menos,
Y ya con la Milagrosa se iba bastante de lo que inicialmente teníamos idea y bueno, también. Entonces fue como una discusión en grupo más pequeño, que sí que tuvimos, de si no nos vamos con todas las que empezamos o con la mayoría, o sea, igual no sabemos si tiene mucho sentido. O sea, que sí que siga el proyecto y que siga esto, pero plantearnos si con nosotras o sin nosotras, porque también la idea nuestra, más allá del proyecto de sesión de uso y lo ecológico y todo, era un grupo de gente, colega, que queríamos también estar ahí todas juntas compartiendo el proyecto. Entonces ahí sí que hubo unos debates internos de autoconvencimiento para las más renegadas, porque las que no estábamos tan renegadas pero tampoco súper convencidas, al final tuvimos que tirar para, venga, bueno, sí, que nos vamos, que al final tampoco es tan lejos. Y ahí como, bueno, yo creo que al final sí salió como, bueno, el entusiasmo por el proyecto en sí, porque le pondríamos nosotras la onda. Sí, y otro tema son el tema de las líneas rojas que estableces idealmente en el inicio del proyecto cuando no había ni general enlace, ¿no? Y aunque sabes así más o menos, tienes una idea de que esas líneas rojas pues al final pues alguna va a caer, o sea que vas a cruzarla seguro, pero no sabes hasta qué punto, ¿no? Ya llega un momento de decir, si ya, yo qué sé, si me quedan 3 líneas rojas, bueno, pues a ver qué pasa, a ver cómo terminamos el proyecto. Sí, porque la zona, por ejemplo, era una línea roja para muchas de nosotras. Es decir, bueno, de esta zona no porque no me veo viviendo muy lejos o de nuestra zona ahí de... Y no se cumplió para... La nuestra no, pero bueno. No, pero bueno, la verdad que eso, que la parte, hay, bueno, pues como hay líneas rojas más fuertes que otras, ¿no? Y claro. El tema colectivo de grupo, pues era más fuerte, ¿no? O la gente decía, mira, para mí es una línea roja irme allí, pero bueno, pues si todo el colectivo se mantiene y tiramos para adelante, pues bueno, pues ya está. Pues con todo el dolor de mi corazón sigo adelante, porque se me va a compensar con otras cosas y de manera así, pues con otra gente puedo llevarlo muy bien y puedo vivir estupendamente con la gente, ¿no? Entonces, ese fue el inicio, que no fue un inicio fácil, ¿no? Que fue un inicio como con ese tipo de dudas, pero bueno, ya una vez que toma la decisión, así de manera colectiva, y dices, venga, para adelante, yo creo que sí que había también como ilusión, ¿no? O al menos yo lo vivía con un poco de ilusión, aunque con cierto escepticismo, es decir, como ya había habido un proceso de los solares en los que se había caído el proyecto, es como la gente pregunta, oh, qué bien, ¿no? Ya tenéis solar, ya la habéis comprado, ya esto tira para adelante. Pues bueno, ya veremos. Yo solo me voy a convencer de que esto tira para adelante cuando el edificio esté construido, porque antes no. Porque viendo un poco todo lo que es un proceso en el que además te vas encontrando con conflictos, con problemas, que das 2 pasos para adelante y 1 para atrás, que de la nada te surgen cosas que dices, pero ¿y esto de dónde ha salido? Entonces, bueno, pues que es como una cosa que pues con cierta incertidumbre, porque no, bueno, yo al menos lo vivo con cierta incertidumbre y... ¿Todavía hoy? Sí, yo sí. Claro, o sea, no tiene nada que ver la incertidumbre antes de tener el solar que ahora, ¿no? Pero sí, igual ahora es, yo qué sé. Porque siguen siendo cosas que no sabemos, que no hemos experimentado nunca, ni cómo va a ser la próxima discusión del próximo taller, ni de las decisiones que vamos a tomar, o sea, que son todas cosas como... No hay dónde basarse en si vamos a decidir bien o mal, si... Entonces, en realidad, todo lo que va viniendo es todo una incertidumbre porque eso es absolutamente nuevo y no hay de dónde. O sea que siempre decimos, el Entre Patios 2, o sea, no el Entre Patios 2, sino el próximo Carolinas, realmente va a tener mucho curro y sobre todo va a tener en dónde apoyarse o decir, a ver cómo hicieron tal cosa, a ver cómo fue la discusión de tal cosa, pero posiblemente... Claro que van a tener cosas nuevas que surgen, porque donde hay gente y donde hay diversidad de opinión, pues hay distintas alternativas, ¿no? Pero creo que ya va a ser diferente, que va a haber un montón de cosas que ya sí van a poder decir... A ver, que yo me acuerdo de las primeras reuniones estas que hablábamos en el 2011 o por ahí, que era investigar un poco, bueno, sí, en Cataluña, y nosotros hemos tirado de eso, o un proyecto que estaban aquí en Madrid, pero que tampoco lograban... pero que no era exactamente del todo igual a la idea que queríamos, entonces era muy poco y muy vago todo lo que teníamos, de la idea de proyecto, ni te digo de lo que era realmente, cómo lo gestionamos, cómo es ir a pedirle a un banco un crédito para una sesión de uso que no han hecho nunca, y explicarles qué es lo que queremos, y que se haga realmente de realidad, que nos lo van a dar, o que vamos a poder negociarlo, o sea,
todas esas cosas que fueron como, que yo las veo desde ahora y digo, es como muy increíble también. Porque viendo y recordando un poco de las discusiones que teníamos en esos inicios y decir después, y eso no eran ni discusiones, vamos, discusiones son las que tenemos ahora y las que vamos a tener. Claro. Entonces es como, bueno, y estas también, estas de decir, pues nos vamos y nos vamos todas, aunque no nos mole de todo la zona, eso también fue como un paso, pero sí que, bueno, yo creo que en definitiva sí, después como pesó mucho más el proyecto y las ganas y eso, y creo que es lo que va a seguir pesando con lo que nos falta, porque es que siempre decimos, bueno, igual, mira lo que pasamos. También hemos pasado por esta decisión que era única, cuando tuvimos que dejar una lista de espera de gente, que era todo lo opuesto a lo que nos había pasado antes, que no teníamos gente. Y ahora tenemos que determinar cómo vamos a hacer para dejar gente. Entonces eso también era, uy, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto sí que va a ser difícil y va a ser duro y tenemos que hacerlo bien. Bueno, ya está. Y de ahora en más va a haber todas cosas, uy, ¿cómo vamos a decidir esto? Y ya lo decidiremos. Yo creo que es un aprendizaje y también es cierto que hay como momentos más duros y de decisiones difíciles que tomar y de puntos de vista bastante opuestos en cosas, pero creo que sí que el grupo tiene una capacidad de consenso y de llegar a buenas decisiones que es bueno. Y precisamente, o sea, cuando se adquiere el solar en las Carolinas, además hay un momento que es lo que estáis diciendo y otros muchos también lo decían, ¿no? Que no tenían claro, incluso teniendo el solar, me meto, no me meto, no sé si me encaja, pero aún así había como una necesidad, o entiendo que había como una necesidad también de, además de apretar ritmos, o sea, de que ahí se acelera todo también. Entonces, ¿cómo percibís también? O sea, ¿creéis, por ejemplo, que se acelera además en determinados... ¿Cómo vivís ese paso y cómo pasan las siguientes semanas también? O sea, de los primeros talleres, que también es como muy intenso, son cada 2 semanas, o sea... Yo, la verdad, o sea, sí que, no sé, a lo mejor con la perspectiva de las otras veces, sí que era intenso, pero es que no había otra. O sea, no sé, yo tampoco lo viví con demasiada agobio, o decir, esto va demasiado deprisa, tengo que pararme más a pensar lo que estamos haciendo y a tomar las decisiones, necesito más tiempo, necesito más información. No sé si también porque estábamos directamente en los grupos de trabajo, ¿no? Donde se preparaban a lo mejor algunas de las cosas de las asambleas, que ya estaba, o sea, que estabas como con la cabeza ahí, pero a mí no me parecía, o sea, no lo llevaba yo con mucha... No, yo creo que un momento así como agobiante sí que fue este de decidir del grupo más interno. Yo me acuerdo que esos días que no pasaban y si nos encontrábamos, nos mirábamos y decíamos no hablemos de Entre Patrios, ¿no? Evitábamos todo el momento tener que hablar hasta que salía claramente porque todas estábamos pensando en eso y sabíamos que teníamos que tomar una decisión y no éramos capaces de... Como que queríamos escuchar a ver qué nos decía el otro, a ver qué había decidido para poder decidir vos y era como, eso sí que fue agobiante. Yo creo que ahí estábamos todas como sabemos que dependemos mucho entre todas, a ver quién habla primero, a ver quién... Y esas semanas sí que fueron como... Y además era una decisión, era como, sí que era muy importante decidir qué hacemos, porque después de todo este esfuerzo, pero al mismo tiempo, igual si no nos sentimos cómodas, o si no va tal o no va tal familia y eso también a mí me influye mucho. Bueno, esas semanas yo sí las recuerdo haber vivido como... Es que hay varios momentos así como de intranquilidad que no es tanto yo creo por el volumen de cosas que hay que decidir o el volumen de temas que hay que abordar o el número de reuniones que tienes que asumir, sino que yo creo que el agobio o el darle vueltas a la cabeza viene más por otro lado, viene por el coste que tiene determinada decisión, ¿no? Por el coste que tiene la decisión de que haya gente con la que quieres ir a vivir que no se vaya a vivir. Entonces tú te tienes que pensar, ¿y yo me quiero ir a vivir si no se van a vivir esta otra gente? Pues es una decisión que mueve, pero igual con el tema a lo mejor de la lista de espera. O sea, no es tanto por el número de reuniones que nos puede llevar a tomar la decisión, sino por la decisión que tienes que tomar y es ¿quién se queda fuera del proyecto en una lista de espera, ¿no? O sea, que yo creo que no es tanto eso, sí, son cosas distintas y aparte para mí ahí era el peso de la decisión era, desde mi punto de vista, mucho más pesado, ¿no? que las que venían después, por ejemplo. Porque esa sí era una decisión de vida casi,
aquí tenemos que decidir si entramos o no, y si no entramos, ¿qué hacemos? Y entonces sí, yo esa fue como la parte que sentí como más agobio, porque además había un tiempo y había que decidirlo. Es que ahí sí que tampoco valía. Es muy importante la decisión, dejarnos pensarla, porque no manejamos todos los factores de esto. Entonces ahí había que decidir. O sea, nuestra decisión dependía también el ritmo de todo un grupo, ¿no? Entonces, y de un proyecto. Entonces ahí no te podías... Necesitamos más tiempo y era para mí una decisión muy importante. Después, ya cuando empezamos, ya estamos adentro y empezamos con el ritmo de reuniones y eso, yo tampoco me sentía agobiada. Yo sentía que era una cuestión que es así, que son proyectos, los proyectos llevan un tiempo, porque si no se pueden eternizar también por querer, y que sí o sí había que tomar decisiones. Y o sea, una puede entender que hay gente que necesita más tiempo para pensar o digerir determinada información, pero en mi caso muchas veces era, pues si yo no lo tengo tan claro, confío mucho en lo que el resto esté diciendo o manifestando. Entonces no creo que con más tiempo me haga a mí poder pensármelo más o poder entenderlo más. Yo creo que ya está, que si confío y si no, y si me interesa mucho más entenderlo, pues me tendré que dedicar igual un poco más de tiempo, pero sin pensar en que todo tenga que detenerse. A mí esta idea de, bueno, que todo tengamos que ralentizarlo mucho más para ver los distintos ritmos, me parece que sería bueno, pero es que no es posible en un proyecto así, porque es que no manejamos todas las variables. Y las variables que nos ponen el contexto de un tiempo para tomar una decisión con un tercero o con un banco entonces, y yo no me sentía agobiada, creo que por eso, porque bueno, yo creo que esto es así, y ahí ver cómo piensa el colectivo y confiaba bastante en lo que saliera de eso. Y no me sentía agobiada, me sentía con un ritmo que sí, que era a veces como dos asambleas por semana del mismo tema o 3, digamos, pero bueno, nunca dijimos que esto no fuera así. Ya, que no. Sí que hay un cierto cansancio, pues no sé si estábamos también, pues por ejemplo, en el grupo así como de coordinación de Trepatios, que luego fue más las Carolinas hasta que se consiguió organizar un poco todo esto de Trepatios Carolinas con otras promociones, pero sí que había un desgaste, ¿no? En el número de reuniones, a tener que estar pendiente de esas reuniones, tener que estar pendiente del proceso de construcción de las Carolinas, participar en cómo se toman las decisiones o en cómo gestionar determinadas tomas de decisiones, pues siempre desgasta. Y eso sí que es verdad que ha hecho, pues bueno, pues hacen falta relevos también, ¿no? En esos grupos, ¿no? Y pensábamos, de hecho nos salimos del grupo de coordinación, tú fuiste sin dejar de currar, pero cambiamos un poco papeles porque ese tipo de trabajos desgastan a la gente y acabas un poco cansada y a lo mejor también, y con razón, diciendo, es que a lo mejor yo ya no pienso bien, o sea, estoy tan cansada o tan quemada o tengo los tics tan metidos dentro de ya sé por dónde va a venir o ya sé cuál, que dice, mejor lo dejo, que entre otra persona que está más fresca, que probablemente plantee los problemas de otra manera y lo resuelva mejor, y yo me meto a otro grupo de trabajo a aportar, ¿no? Entonces eso, tú te metiste ahí en arquitectura y yo me metí en economía, un poco eso, ¿no? O sea, que es verdad que asumimos la carga o el trabajo que tengamos que hacer, pues porque es un proyecto que nos ilusiona y en el que queremos meterle el diente, pero es verdad que desgasta. Y yo creo que de forma general también pensamos que es también muy positivo que toda la cooperativa vaya relevándose en los grupos de trabajo, en la toma de decisiones, en cómo se toman las decisiones. Y desde el reconocimiento que, por ejemplo, la gente que fue organizando todo esto de cómo se tomaban las decisiones complicadas, como repartir las viviendas, que era una decisión muy complicada, o el tema de la lista de espera, o quién entra en el proyecto, que era muy complicado, pues al final se hizo muy bien, ¿no? O sea, que en general hubo como mucha satisfacción en esa toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, pues ese tipo de cosas, y para que el grupo esté así como sano y que funcione bien y que esté bien engrasado, pues también se tienen que dar relevos, ¿no? O sea, que eso significa que sí que hay desgaste en este tipo de trabajos. Sí, pero es normal, ¿no? Porque también es eso, es que son muchas reuniones, muchas cosas que pensar, también para venir a una reunión es que te tenés que haber leído un poco
la información que se va a debatir y eso, entonces a veces, y hay gente que tiene más disponibilidad, otra menos, entonces, bueno, es como, sí, y tenés que transmitir después esa información otra vez, o sea, desgasta y también, sí, vas tomando cosas como posturas que igual no puedes controlar tanto, pero que también está bien decir, bueno, se puede relevar porque acá nadie es imprescindible, porque en realidad todos partimos desde el mismo conocimiento casi de todo, entonces cualquiera puede hacerlo y de hecho yo creo que es un bien de las dos partes, ¿no? Del que sale que está muy quemado y el que puede entrar nuevo o sintiendo que no sabe nada o que no conoce nada, justamente para sentirse aún más involucrada, porque te obliga a la situación a tener que leerte los contratos de inicio a fin o de cosas que igual si no estás en esos grupos más de trabajo no haces o confías más en lo que se decida o le das una leída muy genérica, ¿no? Estás en un grupo de trabajo puntual, tenés que leerte todo. Y eso también te ayuda a estar mucho más involucrada y a después en las cañas poder comentar alguna cosa más con todo el mundo porque estuviste ahí. Entonces yo también lo vendía un poco así, o sea, animarse porque no necesitas tener ningún conocimiento de nada, porque si acá todas somos exactamente igual de expertas o inexpertas en esto, y además te da un punto adicional que en alguna cosa te sentís igual, así como más al día de todo. Entonces, bueno, creo que tenía un doble beneficio ahí de las que entran y las que salen. Y sobre los procesos de toma de decisiones ya durante los talleres, bueno, no solamente los talleres, sino hay otros espacios, pero durante todo ese proceso, ¿cómo los vivisteis o cómo los valoráis? Los procesos de toma de decisiones que tienen que ver con, ya no tanto con cuestiones de la comunidad, como puede ser la asignación de viviendas o tal, que bueno también, pero con respecto al diseño de vuestra casa, de la que va a ser vuestra casa. No sé, o sea, ¿y cómo sentí también que se configura un poco todo eso? Yo es que soy un poco con la antítesis de ella, porque a mí me da igual. A mí me da Tengo igual. una persona que te dice, bueno, tendríamos que ver qué piso nos molaría, me da igual. De qué tamaño, qué distribución, bueno, a mí me da igual. Era como, pues a mí no me da igual. ¿Sabes? Yo quiero tener mucha luz, yo quiero tener... Pero creo que, bueno, que para nosotras realmente no fue nada difícil, porque teníamos, o sea, éramos de las pocas que no teníamos, o sea, que preferíamos una casa más chica que la media del resto, ¿no? Entonces, ya cuando vemos bien toda la distribución de cómo iba a ser en este solar, no teníamos muchas más opciones que nos tocaran las esquinas. Entonces... O bueno, sí, podíamos nosotras ir a más metros, pero no lo veíamos necesario por nuestra situación de que no necesitamos más metros y por otro lado, alguien tenía que también vivir en las esquinas y entonces, vamos, que no teníamos muchas opciones para elegir, pero tampoco nos resultó... Bueno, nos podía tocar, o sea, como se hizo la separación en 3 tipos de vivienda. O sea, primero la idea era llegar a un acuerdo, ¿no?, del tipo de vivienda y después, si se llega a un acuerdo perfecto y si no, pues un sorteo. Y dentro del sorteo, como esas 3 categorías entraban entre los 75 y 70 metros, que es nuestra categoría, sí teníamos la opción de ir a un bajo. Bueno, pero tampoco no será un problema, ¿no? O sea, habíamos hecho una prioridad de que, bueno, no nos molaría que no fuera un bajo, pero yo creo que nunca lo tomamos así como si nos tocara el bajo. No era dramático. Yo que me gustaba más esto de diseñar y de ver cómo quedaría, me había pensado, bueno, si fuera un bajo me molaría tener tal cosa, o tal salido, tal apertura de ventana, yo qué sé. Creo que nunca nos lo planteamos así como una verdadera línea roja, si me toca un bajo yo no me voy, o creo que no lo hemos puesto ahí mucho. Y sobre el proceso de diseño, o sea, sentí durante el proceso que, o hasta qué punto sentí que habéis podido formar parte, ¿no?, del diseño del edificio. No sé, o sea, sentí que habéis podido formar parte de tomar decisiones sobre suficiente o no. O... Sí, yo creo que, vamos, a mí me ha parecido un lujo, sinceramente. La construcción del edificio me ha parecido bastante participativa, o sea, de una idea inicial
que yo creía, en plan un poco soviético, de tipo de casas ahí todas iguales, que yo digo, no tengo ningún problema, a lo que finalmente ha habido, que es un diseño casi particular de cada familia de la vivienda, o sea, más o menos con formatos muy parecidos, ¿no? Pero con los detalles ahí particularizados a cada familia, y en nuestro caso, pues bueno, no hemos tenido muchas opciones, pero sí que ha habido como bueno, se puede hacer esto así, se puede hacer esto así, se puede cambiar esto así, se puede, no sé, o sea, como que sí que y yo a creo mí que me ha parecido como un nivel muy alto y un lujo de construcción participativa del edificio, bajo mi punto de vista. No, yo también. Creo que siempre tuvimos en cuenta que esto es algo limitado. O sea, el espacio o sea, todo tiene un límite. Claro que cada una puede diseñar y todo, si vivís en una casa sola, que te la construís vos solita de cero, entonces ahí le podés poner exactamente todo lo que quieras, aunque aún así tenés limitaciones legales o de eso que uno no lo sabe. Creo que ese es uno de los mayores problemas al inicio, ¿no? Como vos no sabes bien qué es lo que puedes hacer o qué no, pues bueno, yo quiero todo esto. Entonces cuando la realidad te va bajando, yo creo que siempre, o sea, lo comparé mucho con el proyecto inicial, ¿no? O sea, queremos hacer todo esto y ya después la realidad nos fue como enfocando a lo que se puede, de lo que no se podía, lo que teníamos que pelear más para poder hacerlo. Entonces con el diseño era lo mismo, pero creo que nosotros en general estábamos como bien, mira, esto tendrá sus limitaciones. O sea, si están diciendo esto a la gente de las arquitectas, es que igual es por algo, porque es que legalmente no se podrá o porque arquitectónicamente no se podrá hacer. Y desde el momento que ya nos presentaron más las distribuciones y eso, a nosotras nos gustó, incluso nos gustaba, nos tocara lo que nos tocara. Que uno de 75, que la planta baja, entonces yo creo que también, y además eso que a mí me gustaba verlo, me parecía que quedaba muy chulo, y que nuestra casa al final, es cierto, yo cuando nos dieron solo el croquis de la casa, y bueno, a ver, yo me armé toda una distribución en las habitaciones, que me pegué todo un día casi, pero me encantaba hacer eso, y claro, y al día siguiente las chicas me dicen, pues esa distribución no va a poder ser. Entonces se me caían las lágrimas internamente de, ¿por qué si yo quiero la cocina acá? Vale. Estábamos repasando relación. Sí, bueno, ese fue, lo de los cimientos fue como un punto inicial, ahí como de encontronazo, ¿no? Y luego fue bien limado en una reunión con el tema de la guía de autopromoción, y luego eso dio pie a que la primera reunión se explicara todo mucho más detalladamente de qué significa ser autopromotor, que la gente ya lo tuviera un poco más claro. A partir de ahí sí, ¿no? Como que las sesiones sí que había como muy buena disposición y como mucho entusiasmo y muy buena relación, y yo creo que fuimos cogiendo excesiva confianza con los talleres, y luego entre el Lumio y esto yo creo que ya fue como excesiva, a veces, bajo mi punto de vista, creo que no pasamos muchas veces, ¿no? O no exigiendo, simplemente pues utilizando el Lumio para debates y bueno, pues pidiendo opiniones, y eso hacía pues eso, que el trabajo de SAT fuera muy elevado, ¿no? Para seguir la participación a través del Lumio, a través del taller continua, en el caso del Lumio, de 17 casas, no sé. Y yo eso creo que era, o sea, yo siempre tuve en la cabeza que esto era como un aprendizaje para la cooperativa, para las que estábamos formando parte del proyecto, y SAT también dejaba en claro que también era para ellas, ¿no? Algo nuevo, y que entonces también trabajar con eso no iba a ser tan fácil ni para una parte ni para la otra. Nosotras nos hemos encontrado con muchas veces con cosas o problemas que no teníamos nada en cuenta, y que bueno, que había que asumirlos, había que discutirlos y trabajarlo, y nos costaba. Y entonces yo siempre imaginaba que de parte de SAT también pasaría esto, e incluso trabajando no solo con un cliente o con una sola persona que te podía rebatir tu opinión o lo que sea, sino con un montón. Entonces yo creo que, bueno, así como SAT también tenía que empezar a aprender a ver cómo comunicar la información, las decisiones a un grupo de gente que a su vez tenía que decidirlo y discutirlo,
y que no podía ser un proceso tan rápido, igual de devolución. Entonces, así como ellas también tenían que bueno, empezar a ver cómo se organizaban con eso, la cooperativa también teníamos que, yo creo que trabajar y hacer como esa autocrítica de igual tampoco nosotras estamos respondiendo de la mejor manera. O bueno, si hay un problema y o sea, yo siempre tuve presente que tendríamos que habernos trabajado, no sé si mejor, pero bueno, que era una cosa que nos teníamos que trabajar, igual no lo tuvimos que trabajar más a los golpes, así, el hecho de que quedara más en claro como que igual no era una parte y la otra, que el proyecto iba junto y entonces nosotras fallaríamos en algunas cosas, igual la SAT fallaría en otras, pero que eso lo tendríamos que tener bien trabajado como para solucionarlo, que no podíamos de repente ni de una parte ni de la otra saltar así como ante un problema que podía ser muy gordo para una parte pero para otra no, o en realidad solo lo que fuera una contestación o eso, no podía provocar una tensión o una cosa, porque primero que íbamos a tener 1000 situaciones parecidas y entonces eso sería muy desgastante, y porque igual tampoco no nos llevaba a nada. O sea, que era importante tener presente que nosotras como cooperativa nos podíamos equivocar y tener que volver a repensar cosas, y que a SAT también le pasaría, y que bueno, igual no habían encontrado la mejor forma de comunicar algo, o igual no habían encontrado la forma de ponernos un límite sin que nosotras sintiésemos nos estaban coartando así la participación. O sea que para mí es muy difícil, y que entonces no perdiéramos ese norte de que esto es un aprendizaje al mismo tiempo que tenemos que decidir. Entonces que esa es una situación complicada, pero que estamos obligadas también a hacerlo. Entonces yo creo que las cosas que pasaron, pues era normal que iban a pasar, porque es un aprendizaje. Pero bueno, creo que se atajaron también a tiempo. Hemos tenido momentos como más tensos, pero yo creo que sí que también supimos de las dos partes, bueno, manejarlo y encauzarlo mejor, como para que no volviera a suceder, aunque sigo pensando en que iban a seguir pasando cosas, porque eso, hay muchos factores en el medio. Cuando hay un factor de tiempo, de dinero, son como variables muy pesadas, como para que todas tengamos una capacidad excelente de manejarlas. Pero creo que hacemos de una parte y de la otra lo posible como para que se hicieran. Y bueno, y hemos pasado, yo creo que por momentos que había que pasarlo, y que creo que los resolvimos muy bien. Bueno. Sí. No, o sea que todo eso yo creo que fuimos más conscientes cuando hubo un replanteamiento de SAT después de los talleres iniciales, los talleres más de la construcción del proyecto arquitectónico, una vez pasado el proyecto, ¿cómo es? Proyecto básico, ¿vale? Pues los talleres como para ya meterle al detalle, ¿no? Que hubo un replanteamiento de la participación, pues porque vieron que se les había ido de las manos precisamente por eso, ¿no? Porque es un proceso como de construcción que nunca se había hecho antes y no tienes referencias y fallas en cosas. Y todo eso fue consciente, ¿no? Justo en ese momento cuando ellos hacen un replanteamiento así de la participación que no se esperaba la cooperativa, ¿no? Y la cooperativa pues entonces si eso lo replantea, lo piensa, lo debate, no está conforme, y ahí sí hubo otro encontronazo, pero que yo creo que luego, cuando nos sentamos a la mesa todos, tanto SAT como nosotros, y nosotros también eso, como gestionando bien colectivamente esa preocupación, junto con SAT, pues se resuelve estupendamente, ¿no? Y se reencauza pues hasta ahora, ¿no? Que yo creo que la participación está siendo más colectiva, no tan individualizada con SAT, lo cual es mucho mejor, tanto para ellos como para nosotros, y ellos trabajan de mejor manera, o sea que sí, un poco en ese sentido. ¿Identificáis de esos momentos de tensión, algunos momentos de tensión durante el proceso, durante los talleres? ¿Alguno en concreto que venga? No lo sé. ¿De tensión con SAT? Sí, de tensión en general, de esos momentos de no saber muy bien cómo estás gestionando. Es que el problema es que los momentos mayores de tensión no se generan ni en talleres ni en reuniones. Se generan, yo creo que o por correos electrónicos, sí, o por... Entonces es lo peor, porque si detectas una tensión en un taller o en una reunión, en una asamblea de la cooperativa, es muy fácilmente abordable y muy fácilmente encauzable. Pero... Bueno, el momento de tensión de esa primera asamblea casi, de la parte de los cimientos,
Esa fue tensa. ¿Cuál Esa primera que tuvimos cuando llegaron con esta información de los cimientos. Ajá. Pero bueno, yo creo que porque ahí se mezcló mucho todo, se mezcló un poco de que nos faltaba así más información más técnica para poder entender bien, y al mismo tiempo de sentirnos como, y ahora otra vez tenemos que replantearnos porque no nos va a alcanzar el dinero, porque no queremos, porque nuestro punto era poder hacerlo ecológico, y si tenemos que dedicarle más dinero a esto entonces se nos cae. Y entonces yo creo, pero esto es muy personal, que ahí dejamos que se agrandara una bola de nieve de una opinión con otra ahí arriba, y se crea una cosa de parece que esto va a estallar porque acá está todo mal, y en realidad se solucionó muy bien después, cuando yo creo que hablamos más tranquilas, llegamos a que había estado mal de una parte, que había estado mal de la otra, o sea, y ya está. Creo que no supimos manejar esa reunión de ninguna de las dos partes, como para que no se armara eso, que después duró unos días hasta que fue la otra reunión. Entonces yo entiendo, bueno, de la parte de la cooperativa, mucho ruido entre una llamaba a la otra, un grupo se encontraba con otro y hablaba, y era como, eso se iba incrementando, y estoy segura que de parte de SAT y Lógica Eco habrá pasado lo mismo, que ha pasado aquí, qué sé yo, pero que fue después, pues, hacer una reunión, encontrarnos, charlarnos, estar en un clima más tranquilo y ver que las cosas se pueden hablar, se pueden reconocer los errores, ya está. Si fue un error y no pasa nada. Y no habíamos tomado ninguna decisión que no tuviera marcha atrás de nada. Entonces, creo que bueno, que fue eso. La simple como, bueno, inexperiencia para mí de no estar más preparadas, porque, es que sí, es que es muy importante cómo comunicamos tal cosa, o cómo... Para mí, que yo recuerde, ese fue el momento, desde que empezamos así como más tenso. Sí, porque luego la otra parte así como de más tensión, que fue cuando en la asamblea interna, sin SAT y sin Lógica Eco, se plantean las opciones de participación de la actual etapa, pues ahí también hubo cierto desacuerdo hubo desacuerdo en una parte de la cooperativa con el planteamiento que hacía SAT, pero yo creo que fue más los rumores, los círculos pequeños de comentar la historia o el planteamiento, que se veía ahí como que iba creciendo la tensión, y luego ya cuando te sientas con una propuesta colectiva de la cooperativa, con SAT y con Lógica Eco, pues empiezas con nervios, porque a ver cómo va la reunión, porque partimos de una diferencia grande de lo que vosotros habéis propuesto a lo que nosotros queremos, y sabemos que hay incomodidades ahí, y luego se soluciona hablando tranquilamente y se soluciona muy bien, ¿no? Entonces, pues sí, como la clave está en intentar que no cunda el pánico y preparar las cosas y las reuniones y las propuestas de manera colectiva, que yo creo que de esa manera pues las tensiones que inevitablemente va a seguir habiendo pues se van a solucionar de la mejor manera, sin generar más malestares o mayores malestares de los necesarios, ¿no? No sé. Y además yo creo que hay que tener en cuenta, y supongo que en SAC debe pasar lo mismo, pero que dentro de la cooperativa también somos personas que no pensamos todas exactamente lo mismo. Entonces ese trabajo también de ponernos de acuerdo, de unificar, porque claro, no tenía ningún sentido devolverle a SAC una parte de la cooperativa una opinión, la otra parte otra, y a ella supongo que les pasará lo mismo, algunas pensarán una cosa y otra, pero bueno, hay que unificar. Pues esos trabajos también llevan su trabajo y también son desgastantes en algún momento. Y entonces, bueno, a veces se junta que bueno, la cooperativa igual en sí no está en un buen momento para tomar alguna decisión, o le cuesta más, porque justamente también hay que cerrar internamente cosas, y entonces eso, por eso es todo tal vez un aprendizaje, de que hay que saber también si ahí necesitamos parar y debatirlo internamente, bueno, o discutirlo bien, porque es que no estamos de acuerdo y podemos no estar de acuerdo y tratar de llegar a algo. Entonces todo eso es que implica, bueno, aprender a manejarlo y también reconocer eso, ¿no? Que, bueno, que puede haber sido la percepción de una forma o de otra según quién lo dice o quién opina, o que es difícil de manejar eso. Entonces somos muchas, entonces claro, no es lo mismo en relación de una a una, o sea, de un arquitecto a una persona o una familia sola. Y por cerrar esta parte de la cuestión de toma de decisiones y tal,
vosotros, yo diría que la mayoría o todos, venís de algún otro movimiento social, militancia, X, ¿no? Entonces, como que tenéis cierta práctica, ¿no? en estas cuestiones. ¿Cómo comparáis, si comparáis de alguna forma, cómo se produce el proceso de toma de decisiones en un espacio de movimiento colectivo, lo que sea, y cómo se ha producido en un diseño de una vivienda de 17 familias? Si es que hay si veis o detectáis algún cambio o no. O sea, yo creo que lo bueno de eso es que yo creo que manejas ahí como una experiencia y un conocimiento en la toma de decisiones colectiva que te da unas herramientas como para poder hacerlo de mejor manera, de manera más organizada y de una manera como más amable o bueno, en el que todo el mundo esté más a gusto y que minimice las tensiones. Pero yo creo que en el diseño o sea, más allá del edificio, del proyecto colectivo y demás, va a ser tu casa, que no es lo mismo que organizar una mani. Entonces, claro, emocionalmente lo que te lleva o las decisiones que se toman, si no son las con las que tú estás de acuerdo sobre tu casa, pues no implica tanto como que no me guste el lema de la mani a la que voy el domingo. Entonces sí que es diferente la toma de decisiones, aunque tengas todas esas herramientas, aunque pongas metodologías e instrumentos que van a facilitar mucho las cosas, que no van a generar nada en los rollos, que lo va a hacer de manera organizada, pero hay una parte emocional de cómo va a ser tu vivienda que, bueno, pues digamos que la toma de decisiones no es tan racional, sino que a veces puede ser muy emocional y bueno, pues esas herramientas se van un poco por ahí. Ya, pero lo bueno yo creo es que somos muchas. Entonces igual, ahí donde a alguna le afecte demasiado lo personal o lo que siente con respecto a esa toma de decisiones o a esa metodología, pues igual había otra que no le afectaba tanto, entonces podía tomar este lugar un poco más objetivo, ¿no? De decir, bueno, acá tendríamos que hacerlo así o siempre... Y yo creo que es también por eso, porque hay mucha gente que hace muchos años que interviene en procesos así colectivos o de toma de decisión y entonces pues hemos tenido esta cosa de, bueno, si nos encarga uno, se encarga mejor otro, o de acuerdo a cómo íbamos viendo que nos sentían. Y entonces creo que fue muy útil, porque que esa experiencia también se pudiera plasmar ahí, porque en realidad, pues yo creo que en todo momento se tomaban decisiones como colectivamente pensadas y habladas y con dinámicas y con cosas que lo facilitaban, porque eran decisiones muy difíciles. Y también había gente que no había participado antes en cosas así, en tomas de decisiones colectivas o en movimientos y que siempre lo hacían notar, ¿no? Como, ojo, ¿cómo hemos podido decidir esto tan fácil y tan...? Y eso siempre atrás tenía un curro, y es cierto que para mucha gente eran cosas como, qué bien, al final venimos a tomar una decisión tan importante, pero salimos súper contentas y que en otras había sido un desgaste de prepararla y eso, pero yo creo que ahí sí es donde se empezaban esto que hablábamos de los relevos, ¿no? A notar, bueno, si ya desgastaste mucho en preparar un tema que era muy... Igual es importante salir de ahí y disfrutar de ir a una asamblea que ya está preparada con una dinámica y que vos solamente tenés que participar y no tenés que encargarte de la preparación y eso que a veces, o sea, no solo lleva tiempo, sino también lleva de discusión, ¿no? De cómo lo vamos a hacer o cómo sería mejor o cómo... Entonces... Creo que ahí el abanico grande de posibilidades de contar con gente que era bastante experimentada fue casi imprescindible. Y estaba pensando ahora, atándolo con lo que estábamos diciendo antes, sobre el proceso participativo y sobre la facilitación por parte de esa. ¿Creéis que el proceso se nutre lo suficiente, por ejemplo, de toda esa experiencia? Porque me parece que hay una experiencia brutal, ¿no? En ese sentido, en cuanto al grupo. O sea, me surge la duda ahora de si se nutre lo suficiente de toda esa experiencia o se deja demasiado el peso de la facilitación y tal no lo sé. No, yo creo que no, o sea, que precisamente en los talleres, ¿no?, de construcción del proyecto y demás, que hay como una reunión previa de grupito de arquitectura en el que hay parte de la gente de la cooperativa y parte de SATI y Lógica Eco, precisamente lo que pretendía es eso, ¿no? O sea, que todo el conocimiento que tiene la cooperativa ponerlo encima de la mesa para la preparación de los talleres. Y yo creo que hasta ahora
sí que ha habido una preparación así de los talleres con SAT en el que sí que ha habido participación de la cooperativa. Yo creo que también en los talleres con SAT, como tiene una carga técnica considerable, es verdad que ellos manejan más la información y los tiempos a la hora de exponer las cosas, y creo que es más, no sé si es más útil, pero es muy útil ese tipo de herramientas en las asambleas internas de la cooperativa, sin que esté SAT. Y eso sí que ha sido imprescindible tener esas herramientas para esa toma de decisiones interna que tiene que tomar la cooperativa, más allá de SAT. SAT por encima de la mesa. Esta es la decisión que hay que tomar y estos son los materiales y la información. Hay que tomar la decisión. Entonces, esa toma de decisiones, que es lo complicado entre gente que pensamos distinto, pues las herramientas han ido ahí, ¿no? Y yo creo que sí que se han utilizado mucho en el proyecto. Sí, ha habido dos momentos como distintos, ¿no? Yo creo. Una cosa es la primera parte, la de la distribución de las casas y todo eso, que ahí tenía una parte técnica, pero también mucho de debate interno y de participación. Entonces yo creo que ahí sí que hubo una buena mezcla entre la información más técnica de SAT y que SAT yo creo que también se apoyaba bastante en que nosotras pensáramos un poco la dinámica de cómo lo íbamos a decidir. Entonces ahí fue más mezcla. Cuando ya pasamos más a la parte de los talleres que estamos haciendo ahora, más técnicos, entonces ahí SAT sí que está como más abocada a la información técnica y a como las opciones y todo lo que tenemos que hacer, y nosotras internamente pues tratar de masticar un poco toda esa información y ver si tenemos que decidir cosas antes de ir a SAT a que nos plantee las cosas y poder decidirlas en ese taller. Entonces hay algunas cosas que llevan un trabajo como más interno de cooperativa de decidirlo, y ahí sí que también hay que aplicar un poco esto de, bueno, así que tenemos para tomar una decisión. Entonces creo que se están dando, pero como en campos distintos según la necesidad. Y ya por cerrar, ¿cómo veis el proyecto en 5, en 10 años? Bueno, yo creo que en 5 años a lo mejor está ya construido el edificio, ¿no? Que ya me veo ahí. Venga, sí, vamos a ser optimistas. ¿En 5 años va a estar construido el edificio? Sí, pues yo la verdad es que lo veo como muy ilusionante, esa perspectiva, ¿no? A 5 años, con todos los marrones que va a haber, que va a haber muchos, ¿no? De gestión colectiva del edificio. Por eso también muchas veces es no desgastarse ni emplear muchas energías en la construcción, que claro que hay que participar y tomar decisiones, porque lo gordo va a venir después. O sea, lo gordo de las tensiones o de la toma de decisiones va a venir cuando gestionemos el edificio, cuando esté en marcha y cuando, bueno, pues de momento estamos construyendo la comunidad, que está muy bien porque nos estamos enfrentando a debates y a toma de decisiones desde perspectivas distintas y estamos construyendo, ¿no? esa comunidad, pero lo gordo va a venir cuando vivamos todos juntos, ¿no? Y con todo eso a mí me parece muy ilusionante cómo se está, ¿no? construyendo el edificio y cómo nos vemos viviendo y utilizando ese edificio, y la toma de decisiones de los cuidados, de echar la bronca a la peña diciendo, oye, esto aquí, ¿qué? O la gestión de los locales comunes, o ver cómo te gestiona la cooperativa de consumo. A mí eso sí me parece muy ilusionante. Un montón. Y yo también creo que, bueno, no sé si lo más gordo va a venir después, creo que van a venir cosas gordas, porque que siempre pensamos, uy, esto igual era lo más gordo que teníamos que pasar, y aún así seguimos teniendo cosas. Entonces creo que van a haber siempre cosas distintas, y reuniones y dinámicas probablemente para ponernos de acuerdo y eso, pero con este plus de que ya hemos pasado por tanto, que también, bueno, se van afianzando mucho más las relaciones, vas conociendo mucho más a tus vecinas, vas viendo evolucionar un montón de cosas, las niñas y niños nuevos que van llegando, o sea, todo eso también hace que, bueno, vamos a tener que discutir cosas, pero ya también con otra base. Claramente no es lo mismo el conocimiento que teníamos cuando empezamos, que ya salían las Carolinas con alguna de las vecinas, que el que vamos a tener en 4 años, cuando estemos ya todas viviendo ahí. Ya vamos a haber vivido un montón de cosas más allá de las asambleas y de las discusiones y de los talleres. Porque también es cierto que genera otras cosas, generan cumpleaños, festejos, cosas que, bueno, entonces yo creo que van a ser cosas marrones y difíciles, pero bueno, ya desde un punto mucho más así, y que va a ser muy disfrutable y como proyecto yo también, más allá de las Carolinas, porque también eso va a ser, para mí es como, yo me veo
Y dijo, mira, si vamos a estar ahí y ya vamos a estar pensando en qué están haciendo las de Vallecas o cuándo van a empezar o yendo a reuniones compartidas con ellas para ver, bueno, cómo hicimos tal cosa en las Carolinas o volviendo a participar en reuniones informativas porque está saliendo otro proyecto. Para mí eso también es muy ilusionante, es decir, oye, nos acordamos cuando estábamos solas en el 2000 y pico ahí pensando a ver qué nombre podíamos ponerle y de repente a estar ya viviendo en un edificio y además habiendo podido, o sea que yo sí que soy optimista en que, bueno, pasaremos por las cosas que pasaremos, pero que en definitiva valió muchísimo la pena todos estos casi 10 años. Y que tanto en los espacios de reuniones como luego en los espacios más informales, yo creo que en la cooperativa hay muy buen rollo en general, o sea que entre vecinos y vecinas como que hay mucha ilusión de irse a vivir con la gente de las Carolinas, o sea, y eso es, no sé, o sea, que sí que cuando estamos así tomando unas cervezas después de las reuniones hay como mucho cariño y muchas ganas de irse a vivir juntos, ¿no? O sea que eso también ayuda mucho a verte de aquí a 5 años de una manera muy ilusionante con todo, ¿no? Y la otra parte que decías, es decir, de los otros proyectos, pues también se ve de una manera muy ilusionante cuando dicen, ¡ay, hay una promoción en Vallecas! Es, ¡ay, estamos creciendo! Ya, claro. Muy bonito. Te pones a pensar y es como bastante increíble, a mí me sigue sorprendiendo. Joder, ya hay mucha gente que está pensando en lo mismo y está haciendo un poco lo mismo que hacíamos nosotros hace unos años. Y en realidad fue porque seguimos haciéndolo y a pesar de haber pasado, pues lo continuamos y eso es súper satisfactorio. Más allá de cómo vaya evolucionando todo, porque es cierto que tampoco podemos, yo soy muy optimista, pero también peco mucho de ser realista. Y de que muchas veces digo, bueno, todavía no sabemos bien cómo va a terminar. Pero en el mientras tanto lo fuimos disfrutando mucho, más allá de todo. Y eso valió la pena. Y se nos han pasado los años tan rápido con este tema y yo creo que lo hemos disfrutado, así también el día a día de ver cómo crecía, entonces en unos años ya me veo ahí como muy felices en nuestras nuevas casas. Vale, pues por mí. Bueno. ¿Qué tal? Vaya chapa que tengo, tío. Sí,